96. Qué complicada la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo convirtieron en caja chica, esto lo dijeron desde las interioridades del mismo gobierno del presidente Moreno. Lo dijeron algunos funcionarios. Y claro, teníamos recelo, espanto, miedo, tensión de poder definir las cifras, y creo que lo ha hecho Paul Granda. A lo interno y a lo profundo debe ser nostálgica la cifra que estamos tratando de ocultarla, de administrarla con sigilo, de establecer o de perseverar en una estratagema no conveniente para los intereses de la mayor parte de ecuatorianos, que pensamos que todavía tenemos un derecho sobre esos recursos que hemos ahorrado toda nuestra vida laboral. Imagínese a nuestras edades, exparlamentario Proaño Maya, para nuestras edades y para todos los compatriotas que están pasando por estos trances, no tenemos asegurado o no tenemos un aseguramiento de nuestro futuro, de nuestra vejez, la etapa más crítica en la vida de mujeres y de hombres, que podemos defendernos de alguna manera. Algunos como usted académicos, algunos usted que tienen otro tipo de ocupaciones profesionales por su preparación y por su trayectoria. Pero hay otras personas, ecuatorianos especialmente de nuestra queridísima clase media, la nuestra, a la que pertenecemos, que están fritos. ¿Qué esperar de la gente pobre o de una clase media baja? Le preguntamos al señor presidente Moreno para que se sacuda, digamos, de también una especie de fantasma de disimulo que hemos mantenido respecto a la real situación en que le dejó el Correato al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, convirtiéndole en la caja chica, que no fue tan chica, pues si son 5,000 millones los que le están haciendo falta o no, es un monto de desinversión que este momento persevera en las arcas del IES. ¿Cuál es esa realidad? Si usted nos puede repetir a esta hora del partido. Muy bienvenido. Muchas gracias también a este gran actuario que nos ha honrado siempre y que tiene y goza de una credibilidad importantísima en todos los lares de este Ecuador social. Rodrigo Ibarra, señor doctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Se ha empeorado la iliquidez del Seguro Social? Es la pregunta para los dos. Doctor Proaño Maya. Muchas gracias, muy honrado por esta atenta invitación. Nunca el IES en su historia institucional recibió golpes tan adversos por parte del gobierno como representante político del Estado. Y nosotros saludamos el pronunciamiento del presidente del Consejo Directivo del IES, quien reconoce las duras realidades del IES que surgieron desde un poder que no admitía que la mejor forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social. Entonces, reconoce que fue un grave error la supresión del 40% a las reservas del Fondo de Pensiones. Que fue un grave error el cambio de la distribución de los aportes de pensiones a salud. Y que fue un grave error desconocer la deuda que tiene el Estado por la atención de salud de los jubilados. En tal forma que lo que nosotros aspiramos es no que se reconozcan los errores, sino que se tomen acciones, se tomen decisiones para corregir estas
graves adversidades del gobierno anterior y poder tener la sostenibilidad económica y financiera del IES. Porque además se lo hizo de una forma mañosa. Mire, por ejemplo, cuando se cambió a través de la resolución 501, cuando se cambió la distribución de los aportes de pensiones de salud, previamente, se derogó el último inciso del artículo 54 de la Ley de Seguridad Social, que condenaba inclusive con cárcel hasta 3 años para quienes tomen recursos de un fondo a otro fondo. Y una vez derogada esta norma, se aprobó la resolución 501, invocando una disposición transitoria de hace 15 años. Usted, hombre inteligente como quienes me escuchan, deben advertir que una disposición transitoria es una norma que regula en forma temporal una situación emergente. Y no se puede invocar una transitoria de hace 16 años para tomar una resolución. Y se cambió los aportes. Antes el activo aportaba el 9.74 a pensiones y el 5.72 a salud. Y se cambió. Hoy se aporta el 9.88 a salud y el 5.86 a pensiones. Esto vino a sangrar el fondo de pensiones. Mucho más. Mucho más. Y por otra parte, se está reconociendo la deuda que el Estado tiene por la atención de salud de los jubilados. ¿De qué manera se está reconociendo cuando yo creo? Lo reconoce el actual presidente del Consejo Directivo. Él dice que hay una deuda de 3,000 millones de dólares que tiene el Estado con el IES por la atención de salud de los jubilados. El artículo 10, literal ¿Quién D. se tomó esta plata? ¿Perdón? Periódicamente, ¿quién sumó esta gran cantidad y ultrajó los fondos de los afiliados al IES? ¿Se le ignoró? No, ¿quién lo hizo? Al gobierno anterior. Inclusive en enero del año 2016. El que les pide el voto este momento para la lista 5. Permítame, Gonzalo. Sonreírme. En enero del 2006, se pretendió quitarle el derecho a los jubilados para que atiendan su salud en las unidades médicas del IES. Y se dijo que los jubilados tienen que atenderse en las unidades del Ministerio de Salud, sin entender que es una norma legal que hay que respetar. Un país tiene que ser gobernado por las leyes, no por el poder, por las leyes. Y en ese sentido, nosotros queremos decirle al gobierno que cumpla. No queremos discursos, no queremos declaraciones. Queremos que el Estado cumpla con sus obligaciones con el IES. Porque el sangrarle al IES y buscar su liquidación sería una hecatombe social. Una hecatombe social. ¿Con qué consecuencias para el Estado ecuatoriano inclusive? Según este testimonio periodístico, esta valoración periodística de Daniela Valencia de la cadena fraterna Teleamazonas, la situación está de esta manera. Le pedimos su gentil concurso y su colaboración numérica, conceptual, evaluatorio, de cifras, en fin. Y yo le doy la más cordial bienvenida a usted, distinguido invitado, el doctor Rodrigo Ibarra, que le presentamos hace contados instantes, un actuario que nos honra con su compañía. Pero vamos al testimonio periodístico de Teleamazonas. Andrea.
Fue previo a la firma de un convenio de cooperación entre las Naciones Unidas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, reveló ante los medios la situación actual del instituto, una entidad sumida en la crisis con deudas y deudores que no le permiten salir a flote. El Seguro Social se come sus ahorros, un proceso de desinversión de más de 5.000 millones de dólares de los ahorros de nuestros fondos. Durante los 10 años del correísmo pretendieron que el patrimonio de los afiliados, jubilados y pensionistas siga siendo caja chica de los gobiernos de turno. En el área de salud, la deuda del Estado ecuatoriano con el instituto bordea los 3.000 millones de dólares, lo que adeuda el IES a prestadores suma en promedio 900 millones. Con los privados, con Solca, con la Junta de Beneficencia. Las pensiones no distan de esta situación, con gastos que superan los ingresos mensuales. Se generan un ingreso promedio mensual de 258 millones en el fondo de pensiones. Y el gasto promedio mensual es de 368 millones de dólares. Para los trabajadores es preocupante los mecanismos que pueda adoptar el Estado para solucionar el desfinanciamiento del IES. Incrementar los años y los aportes a los afiliados jubilados y pensionistas de nuestro país. No puede ser posible que quienes no hemos sido los culpables de cómo se ha manejado el Instituto de Seguridad Social, hoy seamos lo que afrontemos esa situación. A estos montos se suman una serie de alertas que complican aún más la situación. 1.400 millones de dólares de la cartera de recaudación, una pérdida por procesos de compra y gestión de medicamentos que alcanza los 400 millones e incluso 17 millones de dólares de obligaciones en mora de servidores públicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Muchas gracias, Daniela. Doctor Ibar, tenga la gentileza usted de hacernos advertir, porque la reacción de este momento puede ser la misma que nos han ofrecido en largo trecho de tiempo muchísimos gobiernos. Han dicho, pero esto lo conocíamos. Ah, ¿conocían de esta realidad? Claro que sí, han dicho los funcionarios. Después de unos días o de unas horas, han vuelto a tomarse la plata de los afiliados. Es decir, este ha sido casi un estilo de financiamiento, un formato, un modelo de financiamiento de la hacienda pública a la que han acudido en épocas de emergencia. Pero el que más abusó, el tremendo actor, el que le complicó la vida, le terminó con la vida al IES, se llama Rafael Correa. Demuéstrenos en números si usted como actuario tiene esos datos, señor doctor. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. La firma actuaria, junto con Mercer, que es una de las empresas actuariales más importantes del mundo, efectuó una valoración el año 2003 del Fondo de Pensiones del IES y del Fondo de Salud. Y en esa fecha, ya hace 15 años, se determinó que la situación del fondo de pensiones se iba a ir agravando y era necesario tomar medidas de forma progresiva. Por ejemplo, revisar la edad de jubilación, la tasa de aportación y el discutir sobre si el Estado puede seguir manteniendo o no este 40% de financiamiento de las pensiones. Ahí se determinó un déficit actuarial, que en su época fue de 3.700 millones de dólares, y en 15 años el Seguro Social no tomó ninguna de estas recomendaciones que constan en este informe. El gobierno anterior eliminó el 40% de aporte a las pensiones jubilares con una decisión exclusivamente populista, demagógica, sin basarse en los estudios técnicos que le advertían que si eso ocurriese, el déficit actuarial del fondo de pensiones llegaría a ser del orden del 70%. ¿En qué condiciones le ponía al desenlace del IES, fatal desenlace del IES, el presidente Correa con esa dimensión de resoluciones? El fondo de pensiones en el año 2021, si se mantenía la eliminación del 40%, estaba en cero. Es decir, el fondo de pensiones tiene que entenderse que es un seguro que se administra adecuadamente bajo un concepto de una visión de largo plazo. No es una visión coyuntural de 5 o 10 años en la que se confunde liquidez con solvencia. Entonces, el gobierno anterior o los administradores del IES, cuando vieron que el fondo estaba creciendo
de 500 millones de dólares que empezó en el año 2003 a 9 mil millones en el año 2015, pensaron que había dinero suficiente y existía una presión enorme en el seguro de salud y empezaron entonces con estas decisiones totalmente inadecuadas. Es decir, no hicieron caso a los informes técnicos y ahora tenemos que todos pagar las consecuencias. Los 9.500 millones de dólares que llegó a acumular el Fondo de Pensiones en el año 2015, con un esfuerzo de control por parte de los anteriores administradores y el control que ejercía en su época la Intendencia de Seguridad Social a cargo de la doctora Carmen Corral, determinó que se empiece a descapitalizar el fondo. Y nosotros ya advertimos en un informe que con la Universidad San Francisco de Quito hicimos en el año 2017, en septiembre, advertimos que el fondo de pensiones se estaba descapitalizando y que iba a llegar a este colapso. No hicieron caso. Se envió al señor presidente de la República hace un año y medio por intermedio de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que forma parte de la Mesa de Convergencia auspiciada por Fundación Esquel, en la que me honro de participar, una carta. No hemos tenido respuesta porque nuestra intención es que conozca la realidad de la situación del Fondo de Pensiones totalmente fuera de una visión política de coyuntura, sino de una percepción de lo que es el Fondo de Pensiones de aquí a 50 años. Por lo tanto, si no se toman las medidas urgentes de este momento, el Fondo de Pensiones... ¿Usted cree que hay todavía tiempo? Sí, ventajosamente la Corte Constitucional restituyó el aporte 40%. Eso fue, digo, ventajosamente para el IES. Ahora, obviamente, para la caja fiscal esto es un problema muy grave, porque no solamente en el año 2019 se tendrán que asignar alrededor de 1.700 millones de dólares, el año 2020 serán 2.000 millones y así sucesivamente. Entonces, en términos del Producto Interno Bruto, cada vez el Ministerio de Finanzas va a tener que asignar ya no solamente el 2%, el 4%, el 10% al Producto Interno Bruto de aquí a 30 años. Entonces, ninguna economía en el mundo puede permitirse tener un peso tan grande de lo que recibe en un año para financiar las pensiones. Por lo tanto, tiene que discutirse. Estoy totalmente de acuerdo con la posición del doctor Granda el día de ayer, que ha tratado de transparentar la situación. Pero esto, obviamente, se lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Desde la academia nosotros hemos intentado... Antes de hacerse cargo de las cuentas del IES, ¿ya lo conocía? Entiendo era que de sí, dominio entiendo público. Que sí, claro. Casi, esto fue conocido. Le mandó el presidente Moreno a que verifique si no hay por allí un dinerito o una acción que se haya cumplido de beneficio para precautelar los fondos de los afiliados en el capital, en el patrimonio más significativo, que es este ahorro que puede darle el componente sustancial a un seguro. Claro, entonces cuando usted decía que las personas que están ya en edad de jubilar están preocupadas, e igualmente lo están los actuales jubilados, es porque suponen de que el esfuerzo que han realizado durante toda su vida, aportando durante 30, 40 años, creen ellos que está esto en un fondo. Y no es así. Todo lo que se ha aportado se gastó. Estuvo en un fondo solidario del cual se iban pagando las pensiones. Y ese fondo es el que debía haberse acumulado al orden de 100.000 millones de dólares en este momento. ¿En qué tiempo ya no habrá manejado para pagar las pensiones? Doctor Marco Proaño, usted también ha ejercitado una tarea de seguimiento. El señor director de Actuaria Consultores ha manifestado que si el Estado no cumple con su obligación de pagar el 40% a las reservas del fondo de pensiones, este fondo va a colapsar en el año 2021, cuando no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Entonces viene el hecatombe. Claro. Yo quiero aquí hacer una operación matemática simple. En el año 2017, por aportes de los activos al fondo de pensiones, el IES recibió 2.000 millones de dólares. Pero para pagar pensiones requirió 4.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo el IES? El IES tomó de los recursos del DIES 2.000 millones para pagar pensiones de jubilación. Esta es la razón por la cual se va descapitalizando el fondo de pensiones. Mire, hoy
2019 el fondo de pensiones debía estar en 13.000 millones de dólares. 13.000. 13.000. Y la actual situación es que tiene actualmente una cifra muy cercana a 6.800 millones de Ni dólares. la mitad. Exactamente. Entonces, cuando por mandato de la Corte Constitucional tiene que pagar el 40%, queremos saber que el gobierno le diga al país si ese 40% se va a pagar en efectivo, en bonos del Estado, para poder tener una visión más clara y transparente de lo que puede pasar en la seguridad social. Porque, ¿cuál es el 40% de 4.000 millones? 1.600 millones. Claro. Y el aporte en el presupuesto del Estado es 1.240 millones. Pero queremos saber si va a pagar en efectivo. Caso contrario, puede pasar lo que pasó en el año 2008 a 2014. Se pagó en bonos del Estado a 8 años plazo, a 10 años plazo. Y esto significó una grave sangría a los fondos de pensiones del IES. En tal forma que este asunto no es dar declaraciones, no es reconocer las heridas, hay que cicatrizarlas, hay que tomar resoluciones y decisiones desde el gobierno, no desde la palabra. El proceso de cicatrización, ¿cómo debe inaugurar la administración Moreno, señor actuario? Bueno, primero que nada tiene que darse de baja a la resolución 501. Esto le voy a hacer escuchar al señor vicepresidente de la República, que nos honrará en 2 minutos con su presencia en micrófonos de la cadena Democracia. Tenga la bondad. Primero, eliminarse esta resolución que quitó aportes al fondo de pensiones, sabiendo que el fondo de pensiones estaba desequilibrado. Tiene que restituirse la tasa de aporte que le corresponde. Luego, restituirse el fondo de reserva, para que el fondo de reserva se transforme en un capital, un trabajo capitalizado, en una cuenta individual del trabajador afiliado, de manera que de aquí a 10, a 15, a 20, a 30 años, el momento que existe un afiliado que se jubile, reciba una pensión del fondo solidario y una pensión del fondo acumulado de estos aportes realizados al fondo de reserva, que representan el 8.33%, de manera de ir descargando al fondo de pensiones el impacto que tendría la evolución demográfica, el hecho de que cada vez habrán más proporción de pensionistas, de jubilados, menos afiliados debido a la disminución de la tasa de natalidad. Es la única manera en que a través de un sistema mixto, un sistema híbrido, se podría generar una verdadera reforma al sistema de pensiones. En el tema de salud, tiene que trabajarse inmediatamente con el incremento de la tasa de aporte a los afiliados que quieran que sus hijos hasta los 18 años estén protegidos. No puede ser que se haya tomado una decisión de darles cobertura sin el financiamiento correspondiente. Tiene que entonces decirse, hemos cometido un error. De aquí en adelante, las personas que quisieran tener a sus hijos afiliados tienen que aprobar el descuento de un porcentaje que habrá que determinar dentro de su rol de pago. Pero no se puede seguir manejando el seguro como un fondo que no pertenece a nadie. Y es obligación de los trabajadores y de los empresarios el estar pendientes, exigir cuentas, balances auditados, una información que sea totalmente transparente para la toma de decisiones. Yo creo que aquí ha faltado el que todos los actores que forman parte del sistema de seguridad social estén permanentemente pidiendo cuentas a los administradores del seguro. No es posible que los estudios determinaron en su oportunidad ciertas recomendaciones y no se hayan tomado en cuenta. El manejo, además, de los recursos del IES parecería que tiene visos de ser manejado de manera irresponsable, porque no se asignaron las medidas adecuadas, el seguro de salud está desangrándose porque no existe un control respecto a el pago que se hacen a los prestadores médicos y las deudas que actualmente tienen son tan altas que va a significar que se puede paralizar los sistemas de salud. Doctor Ibarra, ¿cuánto se gastó la administración Correa en la década que mal nos gobernó de una manera irresponsable? ¿Cuántos recursos absorbió la caja fiscal de propiedad de los... ¿Cómo han llegado ustedes al clímax de esa cuantificación?
si nosotros sumamos el hecho de que dejó de pagar las coberturas... Atiendan, compañeros redactores. Que son alrededor de 3 mil millones de dólares. Más lo que acaba de comentar el doctor Proaño, del no pago del 40% desde el año 2015 hasta diciembre de 2018, que esto posiblemente llegaría al orden de 4.800 millones de dólares. Estaríamos hablando de cerca de 8.000, 9.000 millones de dólares, que es lo que le hace falta al Seguro Social para estar en una situación que hubiera permitido que efectivamente se garanticen las pensiones de aquí a futuro. ¿Tienen ustedes una fórmula de financiamiento a largo plazo sería de estos 9.000 millones de dólares? Definitivamente. Yo creo que lo que se mencionó anteriormente, estos bonos, generación de bonos de gobierno a largo plazo, lo que se hicieron en unos países como Chile, Argentina, de primero identificar la deuda que se tiene con los actuales pensionistas. Cada pensionista al Seguro Social le representa un promedio de $70,000 en valor presente, por efecto de la expectativa de vida o el número de años que tiene por recibir. Pero es que el problema mancomunado es la liquidez. En este momento ¿Con la qué liquidez, pagamos? Es decir, en líquido. Se transformó de un sistema de una visión de determinar el déficit actuarial a largo plazo con un déficit de caja. En este momento ya el fondo está atravesando con un sistema que está amenazado por la liquidez. No van a haber recursos para pagar las pensiones en los próximos años. Ahora, ventajosamente, como dije anteriormente, le hemos pasado ese problema al fisco, porque el fisco va a tener que aportar ese 40%. La amenaza está en que tendrá o no los recursos para hacerlo. Por lo tanto, la situación es muy grave. La situación es muy grave. Sí. Remate, doctor Proaño. Gonzalo, yo no voy a rendirme en la lucha por la seguridad social, porque yo considero que es un deber que me dio el Estado. Y usted muy bien en la inicial de esta importante entrevista hablaba del derecho que tienen los jubilados. Si la vejez no es una enfermedad, la vejez no es un siniestro, es una etapa más de la vida en el proceso inexorable que nos toca asumir. En tal forma que... Debería haber sido la temporalidad del premio, ¿no? Así es. Porque a la final la vejez no es más que el final de una vida que uno pudo construir. Y la edad no son sino las huellas que dejamos en el camino que nos tocó recorrer. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Qué bien se vive